problemas ambientales en América Latina, en el marco de geografía económica. Esta vez vamos a seguir analizando un poco como, bueno, estos problemas climáticos, ¿no? Si ya nosotros hablábamos en la primera clase un poco sobre nuestro activismo y cómo esto ha afectado un poco la dinámica ambiental en América Latina, nosotros hoy vamos a hablar un poco sobre un concepto que es el concepto de crisis climática, un poco sus características, tanto en el mundo como en América Latina, ¿no? Es decir, vamos a analizar un poco qué es la crisis climática. Y nosotros vamos a hablar hoy de crisis climática y no vamos a hablar como, bueno, como calentamiento global o cambio climático. Ya vamos a explicar por qué estamos hablando de este concepto o haciendo hincapié en este concepto y no en los otros conceptos. Primero porque nosotros vamos a definir como crisis climática, que es una denominación, según nos dice el concepto, que va a validar y además que expresa de la mejor manera, ¿verdad?, la magnitud y la intensidad con que los cambios se están produciendo a nivel del clima. Es decir, en la crisis climática, entonces el concepto va a explicar que nuestro planeta, que el clima está sufriendo unos cambios drásticos, intensos, acelerados, y que no son y que no corresponden, ¿verdad?, a las dinámicas naturales del cambio climático en el planeta. ¿Ok? Entonces eso es una crisis climática, además porque la crisis climática no solo tiene que ver con el calentamiento global o con el efecto invernadero, ¿verdad?, que hace que la temperatura esté aumentando constantemente, y no tiene que ver y por eso no estamos usando solo el concepto de cambio climático de calentamiento global que siempre se usó. El otro concepto también asociado es el de cambio climático, pero nosotros también tenemos que entender que los cambios climáticos siempre han sucedido en la Tierra. Ahora, cuando estamos hablando nosotros en el siglo XXI, emergencia climática, nos estamos refiriendo precisamente a unos cambios de gran intensidad que se producen aceleradamente, descomunalmente, que afectan a toda la dinámica, ¿verdad?, de los ecosistemas. Por eso nos estamos refiriendo a crisis, porque además la crisis, nosotros cuando hablamos de crisis vamos a ver que no solo tiene que ver con el aumento de las temperaturas, sino tiene que ver con, bueno, con el aumento, con el derretimiento de los poros, con el aumento de los mares, tiene que ver con las migraciones, con la pobreza, es decir, los efectos humanos de esta crisis climática se hacen sentir en todos los ámbitos de la vida. O sea, no hay un ámbito de la vida humana donde nosotros no podamos sentir el cambio climático. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que esta crisis climática, nosotros vamos a analizar un poco el contexto global. ¿Cuáles son un poco las consecuencias de esta crisis climática que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI? Nosotros podemos decir que uno de los efectos de la crisis climática, que he señalado que está aquí, que primero es el aumento de la temperatura. Se estima que más o menos entre el 2016 y el 2020 fueron los 4 años más, con mayor aumento, más caluroso de la historia de nuestro planeta. Algunas estimaciones científicas dicen que la temperatura está por un 1.5 grados superior a la temperatura de la era preindustrial. Y nosotros podemos decir, bueno, un grado no es tanto, profe, pero un grado chiquitico, no. Pero cuando nosotros vemos a nivel escala, un grado significa muchísimo, porque significa que el planeta se va a calentar se está sobrecalentando, y ese grado hace que, por ejemplo, los polos se derritan, ¿sí? Es decir, que un grado en términos climáticos, en términos de temperatura del planeta, importa mucho para los ecosistemas. Este, También nosotros podemos ver que a nivel mundial otro efecto de la crisis climática es el aumento del nivel del mar. ¿Y cómo es eso, profe, que está aumentando el nivel del mar? A lo mejor se pueden preguntar. Lo primero que tenemos que decir es que se están derritiendo los polos. Es decir, estos grandes casquetes que se encuentran en el polo sur y en el polo norte y en Groenlandia, en esta gran masa de hielo, se están derritiendo. Y se están derritiendo precisamente porque está aumentando la temperatura. Pero además, precisamente como está aumentando la temperatura, ¿qué pasa con el agua? El agua sufre un proceso de expansión, ¿verdad?, con el calor, porque las moléculas se empiezan a mover y el agua se empieza a expandir. Por lo tanto, hay dos factores que están intrínsecamente relacionados con el aumento del nivel del mar. El primero es que se están derritiendo los polos, por lo tanto hay más, y los caquetes polares y los glaciales, hay más agua en el mar, y también está aumentando porque está haciendo mucho más calor y por lo tanto el agua se empieza a expandir. Esto quiere decir que hay grandes contingentes de tierras, tanto en Argentina como en Estados Unidos, en el caso de Sudamérica, pero también en otras partes del mundo, este, como ciudades, por ejemplo, como Nueva York, que están muy cerca del mar, y otras ciudades que están también muy cerca del mar, que van a tender a desaparecer y van a tender a desaparecer porque el mar se las va a tragar.
Y eso es una de las grandes consecuencias que nosotros estamos viendo hoy, producto de la inmensa crisis climática que está atravesando el planeta. Este, Aquí hay el nombre de algunas ciudades, yo coloqué el nombre de unas ciudades como Nueva York, Shanghái, Abu Dhabi, Osaka o Río de Janeiro que pueden desaparecer, digamos que parte de la ciudad puede desaparecer producto de la crecida del mar. Otro elemento que a nivel mundial también está afectando esta crisis climática es la seguridad alimentaria. ¿Qué tiene que ver entonces la crisis climática con los alimentos? Pues tiene que ver mucho, muchachos. ¿Por qué? Porque como está lloviendo mucho menos en muchas regiones del país, hay un estrés hídrico, se le conoce. Hay un proceso de estrés hídrico y este proceso de estrés hídrico, ¿qué está generando? Está generando que la siembra este, este, no se dé al mismo ritmo que se daba siempre. Otro elemento que está pasando es que como hay unas grandes sequías, ¿verdad? Los suelos no están dando la suficiente cosecha eh, que le va a permitir, por lo tanto, el sostenimiento económico de la actividad agrícola, ¿no? Este, Aquí nosotros, yo colocaba aquí que los desastres climáticos generan unas pérdidas económicas, unos 520 millones de dólares y empujan más o menos a 26 millones de personas a la pobreza. ¿Ok? Este, Otro elemento importante tiene que ver con las migraciones. ¿Cómo es eso con las migraciones? Que precisamente producto que nosotros estamos hablando de la seguridad alimentaria, que hay degradación de los suelos, que el 30% de los alimentos constantemente se están perdiendo en el planeta Tierra. Esto está generando constantemente que poblaciones estén dejando su trabajo como agricultor y se estén mudando a estas zonas del planeta. Y se estima que más o menos para el 2050, al menos 140 millones de personas, eso que se conoce como el sur global, migren, ¿ok? Se movilicen a otros territorios. Eh, Esto es un poco nuestro contexto mundial, que es nada alentador. Cuando nosotros vamos a América Latina, desde México un poco hasta Argentina, nosotros vamos a analizar cuáles son primero las consecuencias de esta crisis climática. Y tenemos al menos cuatro consecuencias que tienen que ver con inundaciones, sequías, huracanes y subida del mar. Nosotros ya aplicamos esto de subida del mar, pero vamos a ver un poco sobre las inundaciones. Es importante ver esto porque por lo general América Latina sufre inundaciones. Lo que genera entonces esta crisis climática es que aquellos eventos que siempre han sido un poco dramáticos lo exacerben. Entonces, por lo tanto, donde habían inundaciones comunes en territorio, ¿qué va a suceder? Que ahora esas inundaciones son más frecuentes, duran mucho más y por lo tanto hay más afectados. Entonces esto lo que va a generar es precisamente causar grandes daños en los territorios, pero también grandes daños económicos, empujando también a la gente a situaciones de vulnerabilidad y pobreza. Se estima que más o menos, por ejemplo, causaron las inundaciones, han causado unos 2.000 millones de dólares de pérdida en Uruguay y Argentina. En Perú, recientemente, producto de unas grandes inundaciones, se declaró por lo menos la tercera parte de los distritos del país en emergencia producto de estas grandes inundaciones. Y a la par que hay grandes inundaciones, también nosotros nos podemos encontrar con que también hay sequía. Es decir, este fenómeno del niño y de la niña, donde hay grandes inundaciones y luego de grandes sequías, también está sucediendo en América Latina. Es decir, el clima está como para los extremos, ¿no? Está para los extremos. Y las sequías, nosotros podemos poner el caso de Chile, ¿verdad? Que por lo menos hay algunas estimaciones que se dice que al menos el 50% del territorio de Chile, en medio de las protestas que se generaron en el 2019, o sea, mientras la gente estaba protestando, también está pasando cosas en el clima. Y al menos el 50% del país fue declarado en emergencia producto de que había una gran sequía y no llueve. No llueve, grandes ríos se empezaron a secar. Este, y también esto ocurre en un corredor que se llama el corredor seco, que está en Centroamérica y México, ahora que tiene muchísimo tiempo sin llover. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, lo podemos ubicar en el estado Falcón, que es uno de los estados más secos del país y con menos cantidad, con menos cantidad de pluviosidad anual en nuestro país. Luego también nos encontramos con que hay huracanes mucho más intensos, ¿ok? Y cada vez están más cerca de las costas. Y luego nosotros nos encontramos con que en las costas de Argentina y en las costas de los Estados Unidos y en Panamá hay zonas que, por ejemplo, pueden desaparecer productos de la crecida de los mares. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la isla Cangrejo que está ubicada en Panamá, que puede desaparecer, digamos, desaparecer, que constantemente el mar va a inundar zonas
y se va a apropiar de zonas terrestres producto de este calentamiento. Entonces nosotros lo que tenemos que una de las principales consecuencias de esta crisis climática es que causan mayor cantidad de pobreza, causan migración, causan desigualdad y causan hambruna. Esto como para los efectos humanos, porque los efectos en el planeta obviamente también se están haciendo sentir. Por ejemplo, ustedes saben que los océanos son uno de los grandes receptores además de CO2, pero los océanos ya están saturados, es decir, ya no le cabe más CO2 a los océanos. Se estima que más o menos el 30% de los gases de efecto invernadero que ha emitido la humanidad han sido como absorbidos por los océanos ya no pueden más y además se está haciendo sentir. ¿Por qué se está haciendo sentir? Porque las dinámicas marinas ya están empezando a sentir estos procesos de calentamiento del mar. Ustedes saben que, bueno, algunas especies se están moviendo a zonas mucho más frías, producto que hay unas zonas que son mucho más cálidas, que ya no son aptas para la vida. Es decir, la dinámica pesquera también está sufriendo. Y con ello se están poniendo en peligro al menos 47 millones de empleos en el mundo. Eh, Esto, digamos, nosotros podemos ver entonces que la crisis climática es una de las es consecuencia o al menos está muy ligada con una cosa con una idea que nosotros hemos discutido ya en clases, que es la idea del desarrollo. Es decir, producto de que la humanidad está creciendo, ¿verdad? De que hay más centros urbanos y esos centros urbanos, por lo tanto, necesitan mayor cantidad de servicios en esos centros urbanos también. Y como hay mayor cantidad de servicios, también se necesitan más mercancías para esos centros urbanos. Hay mayor demanda de esos centros urbanos de cualquier cantidad de cosas y por lo tanto se tiene que producir más y en el momento que se produce más, hay mayor gases de efecto invernadero para nuestra Tierra que se empieza a calentar y empieza a generar esto que conocemos como crisis climática. Y América Latina no escapa de esto. Nosotros podemos ver que en Centroamérica hay una gran deforestación de bosques y de hecho hay uno de los planes para evitar estas grandes oleadas de migración que van de Centroamérica a los Estados Unidos, que es sembrar 1.200.000 árboles, creo que es, y emplear además a personas de Guatemala, El Salvador o de Honduras que constantemente están migrando a los Estados Unidos. Y esas son consecuencias además de la crisis climática que está viviendo en el planeta. Otra de las consecuencias que tiene que ver con los fenómenos de la agricultura, ¿verdad? Ya lo decíamos en Bolivia, en la Amazonía boliviana y en la Amazonía brasilera, están quemando y talando gran parte de los bosques precisamente para sembrar soya, es decir, para responder a la demanda mundial de este bien. Entonces América Latina tiene grandes problemas ambientales que es importante que se tomen en cuenta, pero además que se generen soluciones para poder nosotros, digamos, poder vivir en un planeta que sea apto para la vida. Porque es importante que también que recordemos que con el proceso de la crisis climática no solo la humanidad está en riesgo, sino la vida misma en el planeta Tierra. Entonces, una vez dicho eso, muchachos, nos despedimos y nos vemos en nuestra próxima clase.